Buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando del café soluble o instantáneo y vemos si tiene los mismos beneficios que el convencional. Hay una consulta después sobre si la radiación electromagnética es mala y hablo de móviles, del wifi y del Bluetooth, sobre todo de los auriculares que preocupan a algunas personas. A continuación hablamos sobre el papel de los carbohidratos en la ganancia muscular y qué cantidad sería recomendable ingerir, así como otros consejos si no estás progresando como deberías. Cambiando de tema, me preguntan sobre qué opino de las técnicas de lectura rápida y cómo organizo yo la información. Y por último, hay una pregunta respecto a sobrepoblación mundial, natalidad y si es normal no desear tener hijos. Como veis, tenemos temas diversos y creo que interesantes, así que no os lo perdáis. Y al final del podcast os explico también el concepto de la regla del 85%. Antes de pasar al contenido, un recordatorio de nuestros patrocinadores, Palebull y WeBotanics. Palebull fabrica barritas energéticas basadas en comida real, suplementos deportivos como proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es Pancea, creatina con electrolitos, que es Savia, su preentreno llamado Activa y mucho más. Y WeBotanics, por su parte, son especialistas en productos basados en cannabis, como aceites de CBD de alta calidad y distintos complementos alimenticios, y recientemente han sacado una línea de jabones sólidos de CBD ecológicos y con distintos ingredientes como rosa mosqueta o aloe vera. Podéis ver todos los productos en palebull.com y webotanics.com y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todas las compras. Y anunciaros también que el 14 de septiembre el equipo de Superávit Formación hará un webinar online en el que participaré yo también para todas las personas que estéis interesadas en sacar la titulación de técnico superior en dietética por pruebas libres. El año pasado ya os hablé de ellos y muchas personas os apuntasteis y el éxito que han tenido sus alumnos en las pruebas de estos últimos meses han sido espectaculares y ha sido la academia con mejores resultados en los exámenes de pruebas libres. Por ejemplo, 7 de los 10 alumnos con mejores notas en las pruebas de Valencia y Castilla y León se formaron con ellos. De los 28 primeros alumnos en Valencia, 24 se formaron en Superávit. De las 7 personas que en toda España obtuvieron sobresaliente en alguno de los módulos del ciclo de dietética, todas se formaron en Superávit. Y de las únicas 4 personas que superaron los 2 cursos de FP en un solo año de estudio, las 4 se formaron en Superávit. Así que si os interesa la titulación por libre de técnico superior en dietética en España, apuntaros al webinar gratuito en fitnessrevolucionario.com/TSD de técnico superior en dietética. Repito, fitnessrevolucionario.com/TSD. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta va relativa al café soluble. Tú que sueles hablar bastante del café y que te hago un experto cafetero, ¿qué diferencias nutricionales puede haber entre un café natural y un café soluble? Ya nos cuentas. Gracias. Gracias por la pregunta. Es verdad que hablo con frecuencia del café porque la inmensa mayoría de estudios muestran multitud de beneficios en las personas que lo consumen a diario, desde mayor longevidad a menor riesgo de problemas cardiovasculares, menos riesgo de distintos tipos de cáncer, menos riesgo de problemas neurodegenerativos, de depresión, etc. Por desgracia es una bebida que sigue estando demonizada por algunas personas por varios motivos, pero sobre todo porque asocian café con cafeína, cuando el café tiene decenas de compuestos activos cuyos beneficios están ampliamente demostrados. Y es verdad que un exceso de cafeína es malo, especialmente si se toma por la tarde porque interfiere con el descanso, pero se puede tomar descafeinado, que mantiene muchos de sus beneficios, o limitar la cafeína. Por ejemplo, yo suelo tomar café con cafeína a primera hora y desde hace un tiempo el café que tomo después de comer es ya descafeinado. Y tampoco recomiendo tomar siempre descafeinado porque la cafeína en sí misma aporta beneficios, especialmente a nivel neuroprotector, pero hay que usar la dosis adecuada o se puede obtener también de otras bebidas beneficiosas como el té, que también tiene cafeína, pero menos. Y pasando ya a tu pregunta sobre el café soluble o instantáneo, te diría que parece una opción válida, pero como siempre la calidad del café soluble va a depender de la calidad del café de origen. Y en general no se utilizan los mejores cafés para estas variantes, pero como digo, es un tema más del origen del café que del proceso en sí. En cuanto a este proceso, se descubrió a principios del siglo XX cuando se vio que el café, al evaporarse, dejaba un residuo en el fondo del recipiente y que añadiendo nuevamente agua caliente a ese residuo, pues se volvía a obtener la bebida. Y a partir de ahí se diseñaron varios procesos para deshidratar el café y reducirlo a un polvo soluble que es el que después se envasa. Actualmente se usan 2 procesos principales, el clásico de secado por aspersión y el de liofilización, que congela previamente el café y en principio es mejor, pero honestamente tampoco he revisado estudios para ver si hay alguna diferencia significativa entre ambos, ¿no? Y personalmente no le doy mucha importancia.
Si hablamos de estudios, hay varios recientes y he revisado varios publicados en el 2022. Uno comparó, por ejemplo, el efecto de 3 tipos de café: normal, descafeinado e instantáneo, y concluyó que los 3 se asocian con menos riesgo de mortalidad, pero el café normal molido es el que muestra más beneficio, mientras que el descafeinado y el instantáneo muestran una reducción de riesgo similar entre ellos, pero menor que el café molido normal. Otro estudio del año pasado evaluó si la forma en la que se endulzaba el café influía en la salud y se compararon distintos tipos de café: molido normal, descafeinado e instantáneo. Y se vio también que todos se asociaban con menos mortalidad, pero la curva era distinta. Y, por ejemplo, los que tomaban café sin azúcar mostraban menos mortalidad, incluso con dosis altas, mientras que en los que endulzaban con azúcar la curva se daba la vuelta a partir del tercer o cuarto café, ¿no? Como que a partir de cierto punto el exceso de azúcar neutraliza los beneficios del café. Y en este estudio se vio, por ejemplo, que la máxima reducción de mortalidad con café normal era del 17% respecto al 12% con el café instantáneo, lo que va en la misma línea que el estudio anterior, ¿no? Es decir, que se observan beneficios, pero menos. Sobre los motivos no está claro, puede que haya ciertos factores de confusión en el sentido de que la gente que toma café molido quizás sea de media de un estrato socioeconómico mayor, aunque en general esto es algo que se intenta controlar en los estudios, ¿no? Puede también tener algo que ver con el hecho de que el café que se usa para el soluble sea de menor calidad, puede que pierda también algunos antioxidantes, y reconozco que no he visto estudios que analicen esto con el café soluble, pero publiqué en redes hace poco un estudio donde se veía que el café en cápsulas tiene menos antioxidantes y compuestos bioactivos que el preparado con cafetera normal, y aquí podría ocurrir lo mismo. Y algunos apuntan a que podría estar relacionado también con el aporte de acrilamida, un compuesto que se forma en el tueste del café, y parece que el café instantáneo tiene algo más de acrilamidas. Y esto es algo que asusta a mucha gente porque la acrilamida es un compuesto carcinogénico, ¿vale? Pero recordemos que son cantidades muy pequeñas y que si fuera realmente un problema no veríamos un efecto positivo del café en la salud, ¿vale? Pero no podemos descartar que ese mayor aporte en el café soluble pues reduzca un poco sus beneficios. En resumen, que a partir de la evidencia que tenemos, podríamos decir que el café soluble o instantáneo, tanto cafeinado como descafeinado, aportan beneficios a la salud, pero seguramente algo menos que sus versiones, entre comillas, menos procesadas. Hola Marcos, muy buenas. Mira, mi consulta era sobre el Bluetooth. Recientemente he leído el blog de un divulgador que, bueno, aunque va bastante en línea con lo que tú comentas, algunas veces, pues bueno, él por ejemplo no recomienda el uso de microondas, y en este sentido, en uno de sus últimos posts, él decía que no era bueno utilizar los auriculares Bluetooth porque al ir cerca de la cabeza pues pueden tener efectos negativos y por la radiación, ¿no? Y de estas señales, sobre todo en la zona de la cabeza. Entonces, bueno, pues quería saber un poco tu opinión, sobre todo antes de tirar todos mis auriculares Bluetooth. Y bueno, pues que nos pudieras explicar si realmente lo ves como un producto que pueda tener algún efecto negativo en la salud, ya que bueno, pues es algo ampliamente utilizado y extendido hoy en día. Entonces, bueno, esa era un poco la consulta. Y nada, aprovecho para agradecerte tu labor y animarte a que sigas en la misma línea que nos aportas mucho. Muchas gracias y un saludo. Gracias por tus palabras. Y a ver, sobre el tema del microondas que mencionaste, de verdad que no es algo que deba preocuparnos. Hay muchísimos estudios sobre microondas, sabemos que es una forma segura y efectiva de cocinar. Y de hecho, al reducir el tiempo de cocción y no requerir ni agua ni aceite, conservan más nutrientes en muchos alimentos que opciones como hervir o freír, ¿vale? No digo que usemos el microondas para todo, obviamente, pero no es algo que nos deba preocupar ni mucho menos. Y algo similar te diría con el Bluetooth. La gente tiene mucho miedo a la palabra radiación, pero al final todo emite radiación. Estamos constantemente bañados por radiación, por ondas electromagnéticas, y todo apunta a que en las dosis, entre comillas, normales, pues no supone un riesgo para la salud. El Bluetooth, de hecho, es una radiación mucho menos potente que la del móvil y por eso tiene sentido ver qué sabemos sobre el uso del móvil en la salud, y si no vemos problemas aquí, pues mucho menos vamos a verlos con una radiación menor como la del Bluetooth, ¿no? Y en el caso del móvil, lo que más le preocupaba a la gente era el riesgo de tumor cerebral, porque pasábamos horas con el teléfono pegado a la cabeza, y tenemos muchos estudios en muchos países con seguimiento durante décadas, más de 30 años en algún caso, o sea, desde el inicio de los móviles, ¿no? Mediados finales de los 80, y no se ha observado ninguna relación entre las horas de uso del móvil y el riesgo de tumor cerebral.
Y como decía, si no se ha encontrado ninguna relación en el caso del móvil, difícilmente va a ser un peligro una radiación más suave como la del Bluetooth. Y al ser una tecnología más reciente, no tenemos estos estudios a tan largo plazo, pero nada de lo que se ha publicado de momento me genera ninguna alerta. Y ojo, esto no quiere decir que la radiación electromagnética sea totalmente inocua, por supuesto, y algunos de estos divulgadores que mencionas pues van a usar estudios en células in vitro o en ratones. Y sí se ha visto que exposiciones prolongadas y muy cercanas de ondas Wi-Fi, por ejemplo, pues pueden elevar el estrés oxidativo en las células. Y reitero lo de muy cercanas porque el efecto de estas ondas se reduce de manera exponencial con la distancia, ¿no? Por eso seguramente no sea recomendable estar todo el día con el router Wi-Fi pegado a la cabeza, pero estar a unos metros de él no va a tener ningún efecto perjudicial en la salud. Y de nuevo, la radiación de unos auriculares Bluetooth es muy inferior a la de un router de Wi-Fi, por lo que un uso, entre comillas, racional no creo que suponga ningún problema. Al final, el peligro de la radiación va a depender de su frecuencia y de su potencia, ¿no? Y tanto el Bluetooth como el Wi-Fi operan a frecuencias consideradas seguras y que son más bajas que la luz visible, por ejemplo, que también es radiación, obviamente. Y el Bluetooth en concreto es de baja frecuencia y de baja potencia, y por eso sería necesaria una exposición muy prolongada y muy cercana para que llegase a ser un problema. Y por eso no creo que sea algo que nos deba preocupar. No te aconsejaría tirar todos los auriculares Bluetooth, y yo tengo varios, pero bueno, tampoco los llevaría puestos todo el día, ¿no? Al final, como con todo, la dosis hace el veneno, y creo que una dosis normal de estos aparatos no es perjudicial, pero también creo que es bueno aplicar el principio de prudencia y tampoco abusar de su uso. Hola Marcos, gracias por tu labor de divulgación, nos haces a todos más sabios. Mi pregunta es la siguiente, tengo un hijo de 18 años que quiere ganar músculo. Comenzó en enero a ir al gimnasio y se nota un poco, aunque no mucho, y eso que va 4 veces por semana para hacer ejercicios con pesas. Ha cambiado su alimentación y no come nada de azúcar y toma proteínas en todas las comidas, algo de verdura y sobre todo cantidades enormes de hidrato de carbono en forma de pasta o arroz, hasta el punto de esforzarse para terminar de comer. Dice que tiene que agrandar el estómago. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es sano esta manera de alimentarse? No entiendo su razonamiento de no comer azúcar y sin embargo hartarse de hidratos de carbono que se transforman en glucosa. ¿Para qué es necesario tanto hidrato de carbono? ¿No sería más adecuado tomar más calorías en forma de grasa sana? Muchas gracias por tu trabajo y esfuerzo. Hasta luego. Gracias por la pregunta y primero felicidades porque a pesar de tus preocupaciones, que ahora comentaremos, que tu hijo se alimente bien y entrene duro a su edad es muy positivo y es algo que le va a ayudar mucho en su salud futura. Respecto a la alimentación, le recomendaría de verdad que leyera mi programa Barra Libre porque ahí profundizo mucho más en las recomendaciones para ganar masa muscular, tanto a nivel de nutrición como de entrenamiento. En cuanto a la dieta, es importante comer suficiente y en chavales muy delgados, con el típico patrón ectomorfo, pues es verdad que tienen que entrenar un poco el estómago y que tendrán que comer más de lo que les apetece, forzarse un poco, pero debe ser gradual, tampoco hay que terminar súper lleno en cada comida. Una buena idea es registrar calorías durante unos días para ver en qué niveles se mueve más o menos, y un problema frecuente en chavales que no progresan es que no comen suficiente. Eso es cierto. He visto chavales de 18 o 20 años de 1,85 que comían 2.500 calorías y por mucho que entrenasen, pues así van a progresar poco. Y en términos de carbohidrato no hace falta tanto como en el caso de deportistas de resistencia, pero al menos 4 o 5 gramos por kilo sería recomendable, y eso implica que si alguien pesa 70 kilos, por decir algo, pues va a necesitar entre 280 y 350 gramos de carbohidrato al día. Y hablo de gramos de macronutriente, no de comida. Por ejemplo, 100 gramos de patata o de pasta cocida pues tienen entre 20 y 30 gramos de carbohidrato, y más o menos lo mismo en el caso del arroz cocido. Y es verdad que los carbohidratos se convierten en glucosa, claro, pero eso no quiere decir ni mucho menos que tengan el mismo impacto metabólico que el azúcar. Primero, porque vienen acompañados de nutrientes, y segundo, porque esa liberación de glucosa es más lenta por el aporte de fibra y porque se come con más comida, ¿no? Esto ralentiza el vaciado gástrico y por tanto no es ni parecido a tomarse, no sé, una Coca-Cola por sí sola, ¿no? Y si está entrenando fuerza, esa glucosa se va a usar para rellenar las reservas de glucógeno muscular y hepático y no va a convertirse en grasa como ocurriría en una persona sedentaria, que no vacía nunca esas reservas de glucógeno. En resumen, que no debes preocuparte porque coma mucho carbohidrato, mucho entre comillas, porque este es precisamente el contexto donde ese carbohidrato está justificado y le va a ayudar a entrenar con más energía y a ganar más masa muscular, pero igualmente le recomendaría, como decía, registrar lo que come durante unos días y ver si cuadra más o menos con las recomendaciones que hago en el programa Barra Libre.
Y después, tan importante o más que la nutrición, es el entrenamiento. Ahí tendría que asegurar que va incorporando sobrecarga progresiva, aumentando gradualmente los pesos, el volumen de entrenamiento u otras variables, porque esto es condición sine qua non para que progrese con el tiempo. Y si no está ganando al menos medio kilo de músculo al mes o cada 2 meses con esa edad y entrenando con esa frecuencia, es que seguramente le está fallando alguna variable. Hola Marcos, me llamo Rubén. Conocí tu blog allá por el año 2013 y bueno, tu primer libro de salud salvaje me encantó. Vamos, tanto que no solo lo he comprado para mí, sino que lo he regalado con gusto en múltiples ocasiones. Ahora sigo escuchándote en podcast y bueno, muy contento también con este formato. Muchas gracias por seguir divulgando sobre alimentación, salud y mente. Y ahora mi consulta, que está relacionada con la productividad. Lees muchos libros, papers científicos, artículos en internet. Bueno, te quería preguntar si utilizas algún método de lectura rápida para ser más eficiente y poder leer más en menos tiempo. Y luego, para procesar y almacenar el conocimiento, pues bueno, yo he visto propuestas como Zettelkasten o Para, de Tiago Forte, pues las conoces. Y bueno, pues si las conoces, te quería preguntar tu opinión, ¿qué te parecen estos sistemas de Second Brain, que creo que es como lo llaman ahora? Si utilizas alguno o los recomiendas. Pues bueno, muchas gracias y enhorabuena por todo tu trabajo de divulgación que realizas para con nosotros. Un saludo. Gracias, Rubén. Un honor que me sigas desde hace tanto tiempo, ya una década, y me alegro que te haya gustado mi libro Salud Salvaje, de verdad. Sobre tu pregunta, o preguntas en realidad, he hecho cursos de lectura rápida hace muchos años, pero reconozco que nunca me sentí muy cómodo con las recomendaciones que daban y lo único que realmente aprovechaba, que me parecía útil, era lo de ir marcando con el dedo por donde ibas leyendo, ¿no? Sobre todo porque ayuda a concentrarse en el texto. Creo que uno de los mayores impedimentos en la lectura, sobre todo en la actualidad, es la enorme cantidad de distractores que tenemos. Estamos leyendo y de repente nuestro cerebro empieza a pensar en Instagram o lo que tienes que hacer mañana y tus ojos siguen leyendo, pero no estás realmente procesando nada. Y creo que el hecho de ir marcando con el dedo, con el boli, por dónde voy, personalmente me ayuda. Pero si hablamos del concepto general de lectura rápida, lo que nos dice la evidencia actual es que no funciona, ¿vale? No solo no funciona, sino que algunas de las recomendaciones parecen contraproducentes. Por ejemplo, otra de las técnicas típicas que te enseñan en estos protocolos es evitar esa voz interna, como que estás leyendo para tus adentros, ¿no? Porque eso en principio ralentiza la velocidad de lectura, pero lo que se ha visto, según nuevos estudios, es que esa voz interna no solo no es contraproducente, sino que ayuda a retener la información. Al final, nos guste o no, hay una relación inversa entre velocidad de lectura y capacidad de retención. Y si intentas leer más rápido, vas a retener menos. Y los estudios y la mayoría de neurocientíficos y especialistas en aprendizaje son bastante claros en este sentido. Otra cosa es que en muchos casos lo único que te interesa de un libro son las grandes ideas y en ese caso pues sí tiene sentido hacer lo que se llama en inglés skimming, ¿no? Que es como ir leyendo un poco de cada párrafo para ver si es relevante y en ese caso pues te paras un poco más y lo lees todo y si no pues saltas al párrafo siguiente o a la sección siguiente. Y yo hago esto, por ejemplo, con algunos libros para ver si me aportan información relevante nueva y si veo que sí, pues lo leo con más calma y si no, pues lo dejo, ¿no? Quizás hay secciones en las que hago skimming y otras en las que leo con más detenimiento porque es algo más nuevo o que me interesa más. Pero la realidad es que si haces esto, si haces este skimming o esta lectura por encima, digamos, no te vas a quedar con los detalles del texto porque es que sencillamente ni los has leído. Lo que sí que ocurre, por supuesto, es que al leer más vas a mejorar tu capacidad de lectura. Al igual que al entrenar fuerza, pues vas a mejorar tu fuerza o al correr más vas a mejorar tu capacidad de correr. También es verdad que distintas personas tienen de manera innata distintas capacidades de lectura y si tienes la suerte de ser un buen lector de pequeño, pues tienes una ventaja importante. Porque si eres un buen lector seguramente disfrutes más la lectura y por tanto vas a leer más libros y al leer más libros aumentas tu velocidad de lectura y al aprender más te es fácil seguir aprendiendo, etcétera, ¿no? Sabemos, de hecho, que uno de los factores que más facilita la adquisición de nuevo conocimiento es el conocimiento previo. Entonces, cuanto más leas de un campo, más vas a retener al leer nueva información, porque cuanto más sabes, pues más modelos mentales tienes y cada nuevo conocimiento o trozo de información pues se va a retener mejor porque sabes dónde colocarlo, entre comillas. Mientras que cuando empiezas a leer algo nuevo, pues no dispones de esos modelos mentales y es más difícil retener el nuevo conocimiento, ¿no? Y por eso creo que hay que intentar cultivar ese amor por el aprendizaje desde pequeños, esa curiosidad, porque cuanto más aprendamos y más conocimiento tengamos, más fácil será seguir adquiriendo nuevo conocimiento.
Y respecto a métodos de almacenamiento y procesamiento de información, conozco muchos, he probado varios, he leído el libro de Second Brain y he aplicado algunas de sus propuestas, pero reconozco que es un campo donde puedo mejorar bastante. Mi sistema es todavía rudimentario y consiste principalmente en tomar notas de las ideas que me parecen interesantes y después registrarlas con cierta categorización o cierto orden en alguna herramienta que actualmente es Notion. Me gusta más leer en papel, pero la ventaja que tiene el Kindle o cualquier lector digital es que después de leer un libro, pues puedes extraer todas las notas que has tomado y eso personalmente me parece muy útil, ¿no? Pero como digo, no tengo una metodología muy refinada y se limita a este registro y categorización general, y algo similar hago con los estudios y papers científicos. Para esto he usado también Zotero, que es un gestor de referencias bibliográficas, pero no he llegado a centralizar nunca la información ahí, la tengo un poco desperdigada por varios sitios. En resumen, que tengo cierto sistema que me funciona razonablemente bien, pero no me considero para nada un referente en todo este tema de la gestión del conocimiento y es algo en lo que quiero seguir mejorando con el tiempo. Buenos días, Marcos. Espero que te encuentres muy bien. Para empezar, quisiera sumarme a los agradecimientos por tu trabajo de investigación y divulgación, que es fabuloso y tanto nos ayuda. Bueno, mi consulta va desde Uruguay y es respecto a la baja natalidad a nivel mundial. ¿Piensas que es necesario revertir esta situación? Además, ¿tú crees que la ausencia del deseo de ser padre es algo antinatural? No sé si hay alguna información, alguna bibliografía al respecto. Es decir, ¿es posible que las personas que no tenemos deseo de ser padres tengamos un problema fisiológico? Bueno, saludos y muchas gracias. Gracias por las preguntas. Me parecieron muy interesantes y voy a intentar dar mi opinión sobre el tema de la natalidad y también de la paternidad o maternidad. Empezando por el primer punto, la mayor parte de las alarmas en las últimas décadas han venido por la sobrepoblación. Muchos científicos alertaban de que la población iba a crecer más rápido que los recursos del planeta y que esto iba a suponer la destrucción de la Tierra, la muerte de miles de millones de personas y, en definitiva, un desastre absoluto. Y esta idea no es nueva, ya la hizo Malthus hace más de 200 años y la sintetizó en una gráfica donde se veía cómo la producción de comida crecería en el futuro de manera lineal, mientras que la población seguiría creciendo en progresión geométrica, ¿no? Y por tanto, cuando la curva de la población superase la de la producción de alimentos, pues iba a producir supuestamente la llamada catástrofe malthusiana, donde la gente se moriría de hambre. Y predijo que si no se hacía nada, como reducir la natalidad con campañas de esterilización, etcétera, pues que ese punto ocurriría en unos 80 años. Y por desgracia sus ideas fueron muy influyentes y derivaron en muchas políticas de eugenesia o darwinismo social que en cierta manera influyeron después a la ideología nazi. Y hace mucho que sabemos que las ideas de Malthus eran equivocadas, porque los humanos somos seres innovadores, que estamos constantemente descubriendo nuevas formas de obtener más recursos, pero esto no impidió que en los años 60 Paul Ehrlich volviera a popularizar una idea similar con su libro The Population Bomb o la bomba poblacional, que básicamente alertaba de lo mismo y predecía que en las siguientes décadas cientos de millones de personas morirían de hambre por la superpoblación del planeta. Y es verdad que acertó bastante en la predicción de crecimiento acelerado de la población en las últimas décadas del siglo XX y primera del siglo XXI, pero fracasó estrepitosamente a la hora de predecir esas hambrunas. Y no solo nunca ocurrieron, sino que hoy muere mucha menos gente de hambre que cuando Paul Ehrlich publicó su libro. A pesar de que la población mundial se ha doblado desde los años 60, el porcentaje de personas que viven en pobreza o que pasan hambre se ha venido reduciendo rápidamente y esto se debe a que cuando una persona nace no viene solo con un estómago que alimentar, sino también con un cerebro para pensar. En el episodio 351, donde hablo con Val Muñoz de Bustillo sobre si el futuro será mejor o peor, mencionamos esta idea de que la innovación humana es el recurso más valioso del mundo y, por tanto, más personas implican más conocimiento y más innovación. Y es suficiente con que una persona tenga una buena idea para que esa idea beneficie en poco tiempo a toda la humanidad. ¿Es suficiente que una persona invente la bombilla para que todo el mundo se beneficie? ¿O es suficiente que una persona invente una nueva forma de energía para que todo el mundo la pueda usar en pocos años? Y todo apunta a que el crecimiento rápido de la población ha acelerado este proceso constante de innovación y por lo mismo, si nacen menos personas y la población envejece, este ciclo de innovación podría ralentizarse.
Y ojo, no estoy negando que un exceso de población no sea un problema. Es evidente que más gente consume más recursos y más espacio y al final vivimos en un planeta finito, ¿no? O sea, esto es cierto, pero me da la sensación de que este mensaje catastrofista sigue siendo el imperante en la mayoría de medios de comunicación. Y hace no mucho vi que entrevistaban a Paul Ehrlich en una cadena americana como un experto en la materia y personalmente no entiendo cómo gente cuyas predicciones han sido malísimas durante décadas siguen contando con ese reconocimiento mediático y sus ideas siguen teniendo tanto peso. Y repito, no estoy negando que la superpoblación del planeta no pueda llegar a ser un problema, pero estamos muy lejos de que eso ocurra y de hecho las predicciones actuales apuntan a que alcanzaremos un pico de población en alrededor de 10.000 millones o 11.000 millones y después la población tenderá a decrecer si las tasas de natalidad siguen tan bajas. Y el mundo actual es perfectamente capaz de tener esa población, ya producimos suficientes alimentos para esa cantidad de personas y además en las próximas décadas descubriremos nuevos recursos y nuevas energías. Al final, los recursos físicos son finitos, pero el conocimiento permite que estos recursos finitos se combinen de formas prácticamente infinitas y es muy probable que el ciclo de innovación siga acelerándose y que el estándar de vida siga mejorando y que sigamos sacando gente de la pobreza y siga reduciéndose el número de personas que pasan hambre. Algunos llaman a esta visión tecnooptimismo y es verdad que me puedo equivocar porque nadie conoce el futuro, pero las apuestas contra la humanidad casi siempre han salido mal. Hemos demostrado que somos una especie con una gran capacidad de innovar, de resistir, de mejorar, de salir adelante y ahora estamos mejor preparados que nunca, por lo que me sorprendería mucho que no fuéramos capaces de seguir innovando más rápido de lo que crece la población. Y también creo que la gente sobreestima el espacio que ocupamos los humanos. Pensemos que si todos los humanos nos juntásemos como un concierto de rock, cabríamos en la ciudad de Nueva York y si cada persona en el mundo tuviera 1.000 metros cuadrados de espacio para cultivar sus alimentos, toda la población humana cabría en un área del tamaño de Brasil. Y en la práctica la gente vive en familias, por lo que si hacemos familias de 4 personas de media, pues cabríamos en un país mucho más pequeño. Entonces no hay desde luego un problema de espacio y ya hemos visto que tampoco lo habría realmente de recursos. Pero bueno, tú en realidad me preguntabas lo contrario, ¿no? Si me preocupa la baja natalidad y te diría que tampoco lo tengo claro. Creo que depende del país y en países como España, sin duda, la baja natalidad que tenemos es un problema para la economía, para la sostenibilidad del sistema de pensiones y seguramente deberían tomarse medidas. Pero reconozco que no tengo un posicionamiento claro y que esto da para un largo debate. Y pasando a tu segunda pregunta sobre si es natural no desear ser padre o madre, depende de cómo planteemos la cuestión. Evolutivamente sería como preguntar si es natural no tener el deseo de recibir energía y nutrientes, ¿no? Y realmente tú no tienes ese deseo, tienes el deseo de comer. Es el impulso que la selección natural puso en nuestro cerebro para que comiéramos, pero no pensamos en calorías o en nutrientes. Y por lo mismo, lo que buscaban nuestros ancestros inicialmente no era ser padres, era el placer del sexo, ¿no? Que unos meses después derivaría en una nueva vida, pero eso no era lo que buscábamos inicialmente. ¿Qué ocurre? Que una vez que nace el bebé, nuestro cerebro cambia, nuestra personalidad cambia y nuestros deseos cambian. Desde un punto de vista psicológico, tener un hijo es una de las experiencias más transformadoras que podemos vivir, porque si no fuera así, mucha gente no cuidaría de sus hijos. Y por eso muchas personas que no son padres o madres, pues se imaginan con un hijo en el futuro y piensan, yo no quiero esto, ¿no? Pero el problema es que se están comparando con una persona distinta, porque si realmente tuvieran un hijo, serían una nueva persona, y esta es la paradoja. La paternidad nos cambia el cerebro y por eso es difícil hacer esta proyección a un futuro con descendencia sin haber vivido esa experiencia transformadora. Y con esta idea termino, pero antes de despedirme os recuerdo que podéis suscribiros a mi newsletter gratuita en finesrevolucionario.com/lista, donde comparto reflexiones como la regla del 85%, que es la que incluí en la última newsletter y me parece especialmente útil, así que la repito por aquí. Y empieza con esta cita. Si le dices a un atleta que corra al 85% de su capacidad, correrá más rápido que si le dices que corra al 100%, porque la velocidad tiene mucho que ver con la relajación, con la técnica correcta y con la optimización muscular. Hugh Jackman. Carl Lewis fue el mejor sprinter del siglo XX, pero ganaba de manera peculiar. A mitad de carrera no estaba en los puestos de cabeza, pero adelantaba a todos en los últimos 50 metros. Carl afirmaba que su secreto era dar siempre el 85%. Mientras que sus rivales tendían a tensar sus músculos al final, lo que reducía su velocidad, Carl se mantenía relajado durante toda la carrera. Sus zancadas finales eran casi idénticas a las iniciales. Esta es la llamada regla del 85% y podemos aplicarla en casi todos los ámbitos. Las personas que intentan llevar una dieta perfecta cada día tienen más probabilidad de fracasar que quienes se marcan un objetivo más realista y sostenible, como comer bien el 85% del tiempo.
Quien intenta llegar al fallo muscular en cada serie de entrenamiento tiene mucho más riesgo de lesionarse y abandonar que quien entrena al 85%. Por supuesto, hay momentos puntuales y breves donde deberás hacer tu máximo esfuerzo, pero son los menos. E incluía también una infografía en la newsletter con 3 gráficas que reflejan 3 intensidades de entrenamiento, una intensidad media-baja, una máxima y una alta, pero lejos de la máxima, que sería ese 85%. Y digo que si entrenas siempre a intensidad media-baja vas a progresar muy lento, si entrenas siempre a intensidad máxima te vas a fatigar, estancar y probablemente lesionar, pero si entrenas en general a ese 85% de intensidad vas a progresar de manera constante y sostenible. Y por supuesto hay sesiones donde tiene sentido entrenar suave, en algunas puedes ir al máximo, pero la mayoría de veces debes aplicar esta regla del 85%. Y lo mismo ocurre en el ámbito laboral, intentar trabajar siempre al máximo sin darse descansos ni momentos de relajación derivará en el famoso burnout. Un esfuerzo alto pero sostenible, 85%, te dará mejores resultados a largo plazo que intentar mantener un esfuerzo máximo. Y además disfrutarás más el viaje. Y ahora sí me despido, gracias como siempre por escuchar, dejadnos por favor una evaluación en Spotify, iVoox, Apple Podcast o la plataforma que uséis para escucharnos. Hasta la próxima.